Si se llega a acabar la clase por esta situación del tiempo, vuelven y se conecta con el mismo enlace y la terminamos. Vale, entonces, la clase pasada les comento, habíamos hablado de la filosofía presocrática, como la segunda parte de la presocrática, ¿cierto? Y habíamos dicho que es una filosofía que ya se encarga no de buscar el arjé, ¿se acuerdan del arjé o el principio constitutivo de las cosas? Esa explicación por el todo, que ya lo intentaba tomar no desde el punto de vista de lo que se hacía o desde el punto de vista naturalista, como unos que hablaban que el principio era el agua, que era el aire, que eran las semillas, que eran los átomos, sino que esta segunda como línea de los presocráticos ya buscaba algo más humano. Ya el principio de las cosas que estaba en lo que lo hace usted ser humano. ¿Listo? Entonces ya esa segunda idea, línea, que ustedes se acuerdan, habíamos hablado más de los que hablaban del deseo, los que hablaban del poder, los que hablaban de las cosas que lo hacen a usted ser humano. ¿Listo? Ténganlo en cuenta así, de esa forma. Hoy vamos a hablar entonces ya del primero de los grandes filósofos griegos, ya de los que rompen esa idea y ya le van a dar cuerpo a la filosofía, tanto para bien como para mal, pero ya le empiezan a dar cuerpo a esto que se llama filosofía. Y es el señor Sócrates. Pero para hablar de Sócrates, antes hay que pensar, hay que explicarles, perdón, antes hay que comentarles cuál era el mundo en el que vivía Sócrates o qué era lo que él encontraba. Recuerden que Sócrates, estos personajes van a vivir antes de Cristo. Todo esto es antes de Cristo. Sócrates más o menos va a vivir en el 400 algo antes de Cristo y va a morir en el 392, creo, antes de Cristo. O sea, esto ya era viejo para la época de Cristo, ya era viejo. Y en el mundo en el que vivía Sócrates, recuerden que los griegos se caracterizaron por tener un mundo fracturado. Ellos no eran un país, ellos eran un conjunto de islas y de regiones con sus leyes propias, con sus organismos de control propios, pero que tenían como una idea común cuando venían las guerras. Por ejemplo, cuando venían las guerras del Peloponeso, que fueron entre Esparta, que era una isla de las culturas griegas, contra Atenas, que era otra, que era interna, pero luego vinieron las guerras médicas, que fueron entre todos los griegos contra los árabes. ¿Ven? Entonces, ellos eran un mundo muy, muy dinámico en ese aspecto, que la pasaban de guerra a guerra y de pelea en pelea. En ese mundo va a funcionar la filosofía de Sócrates. Y en el mundo de Sócrates habían unos presocráticos, o sea, de esas personas que hablaban de la mentalidad de la gente, que hablaban de la parte humana, que se van a llamar los sofistas. Ahí que los voy escribiendo en el chat, en la pantalla, por si alguno está tomando nota, que me imagino que están tomando nota en el cuaderno. Se los coloco de esta manera. ¿Quiénes eran los sofistas? Esos eran un grupo de filósofos que se encargaban de alguna manera de buscar la verdad de las cosas, de estudiar la verdad de las cosas, pero este grupo de filósofos, digamos, tenía una cualidad que a Sócrates no le gustaba. Y es que estos grupos de filósofos de alguna manera cobraban por hacer filosofía. Esto veía la filosofía como una manera de adquirir poder, como prestigio, ¿cierto? Eso era lo que buscaban. De alguna manera se acomodaban. Era una forma de vivir cómodo con la filosofía. Claro, al día de hoy diríamos, bueno, sí, buscaban trabajo y cobraban por lo que hacían, bueno, pero para el mundo de Sócrates, que ser filósofo era una cualidad, mejor dicho, era una vocación. El hecho de cobrar por quedar bien con los demás y de que lo importante era manipular el conocimiento para obtener poder, que hoy lo veríamos como algo, digamos, no sé si positivo o negativo, pero lo veríamos como algo común al día de hoy. Pues realmente para Sócrates él decía, no,
Es que no es el camino de la filosofía. Usted no puede cobrar por saber. Al contrario, acuérdense que lo habíamos dicho. La idea de la filosofía es compartir. Si no fuera así, ustedes no tendrían alguien tiene el micrófono abierto y tengo brillo. ¿Listo? Eh, si no fuera así, ustedes no tendrían clase de filosofía. Porque simplemente yo les diría, ok, quieren saber filosofía, listo, consígnenme a esta cuenta, como les digo, lo que hacen las universidades, consígnenme a esta cuenta y yo lo escribo en la clase. Y al final de la clase yo le doy una nota, le doy una tarjetita que dice que usted asistió a mi clase de filosofía durante el año, que tuvo esta nota, que tuvo este tiempo y listo. Y usted que va con eso, lo entrega al colegio y el colegio le da su cartón. ¿Ya? ¿Ve? Sócrates, ¿qué va a decir? Eso no es filosofía. O sea, cobrar por conocer, por compartir el saber, no puede pagar. Eso es algo antiético, va a decir Sócrates. Bueno, no cabría decirle que le dijo ético, pero él sí le va a decir, eso no es, eso no es. Y él va a tener unos agarrones bastante fuertes con los sofistas. Entre ellos, había un señor que llamaba Protágoras, como para que lo tengan en cuenta, como para que ustedes se hagan acá idea, que los voy a anotar aquí el número. No es el único, como les digo, ahorita les voy a contar una historia de otro, que no era Protágoras, sino otro. Pero Protágoras, por ejemplo, que vive en la isla donde vivió Sócrates, Protágoras, la forma de hacer filosofía era algo parecido a esto. ¿Usted qué quiere escuchar? Y yo le digo y le justifico lo que usted quiere escuchar. Y usted queda bien y me paga por escuchar lo que yo quiero decir para que usted quede bien. Suena raro. Les voy a poner un ejemplo. Que yo les digo ahorita, aquí, por el levante la mano los hinchas de Millonarios. No sé, me levantaron la mano 8. Listo. ¿Ustedes quieren saber por qué Millonarios es el mejor equipo de Colombia? Yo siempre les pongo este ejemplo cuando estamos en la presencialidad. ¿Quieren saber por qué Millonarios es el mejor equipo de Colombia? Listo. Yo que los digo, porque es uno de los que más estrellas tiene, porque es el que uno de los mejores técnicos que hay en Colombia tiene ahorita, y creo que es una contratación de 2 jugadores que eran jugadores de la selección en la época de Peckerman. Y usted se va contento, usted se va convencido de que sí es cierto. Levante la mano de los hinchas del Nacional. Entonces me levantan la mano unos 5. ¿Ustedes quieren saber por qué el Nacional es el mejor equipo de Colombia? Listo, yo les digo por qué. Porque es el equipo que más estrellas, es el otro que más estrellas tiene en el campeonato y además ha ganado 2 veces la Libertadores y creo que una de la Suramericana, porque es el que más copas en el extranjero tiene y ha participado de partidos en el extranjero en Japón y todo el cuento. Ahí iba hasta allá. Le fue como un carajo, pero ahí iba hasta allá a jugar. Entonces, le ganó a Millonarios ahorita el domingo. Le ganó como medio comprado, ¿no? Parece que está como en tela de juicio, como que no fue como muy decente esa victoria, pero ganó. Independientemente de lo que sea, haya sido uno con trampa, ganó. Entonces, usted se va convencido de que el Nacional es el mejor equipo de Colombia. Si yo le digo, bueno, levante la mano los de Santa Fe, me levanten la mano 10. Yo digo, listo, ¿ustedes quieren saber por qué Santa Fe es el mejor equipo de Colombia? Listo, yo se los digo, Santa Fe es el mejor equipo de Colombia porque fue el primer equipo campeón, porque es el que más ha estado ahí, es el que más la ha peleado, porque ha sido de los mejores fichajes que ha tenido, tuvo una época gloriosa en la cual la mayoría de los jugadores del Santa Fe salieron al extranjero, porque es como el que más fanatismo tiene en la capital y es el equipo como históricamente el que más representa al popular. Y usted queda convencido de que Santa Fe es el mejor equipo. ¿Qué acabo de hacer yo? ¿Qué creen ustedes, Karen? ¿Qué crees que acabo de hacer yo en filosofía? ¿Karen está ahí? ¿O Karen se durmió? Karen López a la 1, Karen López a las 2, Señor, Karen López a las 3. ¿Qué crees que acabo de hacer yo en filosofía? No puso cuidado. Valentina, ¿qué crees que acabo de hacer yo?
Puedes decir cosas buenas de cada equipo para que ninguno, digamos, o sea, ¿cómo lo explico? Para que ninguno se sienta mal, digamos, a todos los salude por igual. Más allá de eso, sí, sí, eso es cierto. Pero ¿qué acabo de hacer Contar realmente? la Pues a historia, cada ¿no, uno le profe? acabo de decir lo que quiere escuchar. A los del Contar la Santa Fe les historia. cobro, y a los del Millonario les cobro, y a los del Nacional les cobro, y a la hora de la verdad, ¿quién ganó? ¿Cuál es el mejor equipo de Colombia? Me vale huevo cuál es el mejor equipo de Colombia. Realmente el que ganó fui yo, porque a todos les cobré, y cada uno quedó contento, creyendo que tienen la verdad, y a la hora de la verdad, nadie tiene la verdad. El único que tiene la verdad soy yo. ¿Y quién tuvo? ¿Y cuál es mi verdad? Pues que los tres que me pagaron, que fueron convencidos, y el que terminó ganando fui yo, porque a todos les cobré. ¿Ven? Entonces, eso era lo que hacían los sofistas. Contra eso era que estaba Sócrates. Sócrates fue una persona muy, digamos, muy curiosa en su momento, muy extraña dentro de esa línea de filósofos. En la guía ya les voy a mostrar porque ya me dice que queda un minutico. En la guía que ya les voy a compartir, que de una vez les adelanto, es la guía número 3, les va a aparecer de este viernes en 8. La guía número 2 se vence de este domingo en 8. Entonces, por favor, esta Semana Santa, ya que no pueden ir a rezar por el cuento del COVID y la cuarentena, pues van a tener tiempito de tener su semana de pasión con las guías. Espero yo que la terminen, que me la entreguen y ya desde este viernes en 8 van a poder descargar la guía 3, que es la que les voy a mostrar en este momento, que es la que trata el tema de Sócrates, que es el que estamos viendo hoy. ¿Listo? Por favor, ya queda menos de un minuto, vuelvan a conectarse y seguimos. ¿Listo? Ya lo cierro acá. Ok, continuamos. Entonces, Sócrates, ahora sí, ya retomando al personaje, va a ser un personaje bastante polémico precisamente por esa forma de criticar la filosofía. Sócrates va a poner como en su tela de juicio dos elementos puntuales. Primero, criticar esa manera que les acabo de decir de hacer filosofía con los sofistas. Ojo, de ahí viene una palabra que ustedes van a escuchar más adelante y que hoy, en la vida práctica, hoy es terriblemente impulsada por gobiernos como estos que tenemos en Colombia, en Venezuela, en Norteamérica, en el Brasil. Esto no distingue que la palabra sofisma, sobre todo sofisma de distracción. Es lo que utiliza mucho en política hoy. Lastimosamente, la gente come mucho cuento, que dice coloquialmente. Y la mitad de lo que le dicen a ustedes es sofismas. Eso viene de sofista. Sofista era ese personaje que se hacía rico, que enriquecía y quería tener poder, diciéndole al otro lo que quería escuchar y no realmente lo que pasaba. En la actualidad, eso todavía se utiliza y se utiliza muy gravemente en política y es ese sofisma. ¿Qué es el sofisma? Cuando usted le ponen una verdad que le condicionan que es verdad, pero a la hora de la verdad, vaya la redundancia, usted no sabe si eso no es, pero usted cree que así es porque todos se lo pintan, todos se lo dibujan como si así fuera lo único cierto y verdadero. Por ejemplo, un sofisma que se utilizó muchísimo, muchísimo en la presidencia, en la contienda presidencial, y de pronto aquí ya alguno de los chicos me va a dar la razón, de los chicos venezolanos, fue esa idea que se creó en Colombia de decir que si ganaba un candidato o ganaba otro, nos íbamos a salvar de estar como Venezuela. Realmente fue un sofisma. ¿Por qué? Porque esa idea que se vendió en los medios de comunicación, se pusieron pancartas, se mostró en internet, estaban cubriendo otra idea más grave, que era, si quedaba un candidato o no quedaba otro candidato, se podía seguir un proceso de paz o se cancelaba un proceso de paz que a la hora de la verdad estaba
cuestionando a esas personas que estaban haciendo la campaña para decir que Venezuela era, que Colombia se iba a volver una otra Venezuela. O sea, realmente el sofisma ahí, ¿cuál fue? Hacer que la gente fuera a votar en cantidades alarmantes para que dijera, uy, sí, sí, no, eso es terrible, no podemos llegar a eso. Y lo que se tapó realmente que era acabar un proceso de paz o limitarlo mucho, porque ese proceso de paz estaba ya sacando a la luz nombres importantes de políticos famosos que ustedes han escuchado, que están o su familia ha sido empezada a investigar por nexos con el narcotráfico, con el paramilitarismo, con la corrupción. Entonces, el sofisma que hizo, distraer a la gente para que la gente fuera a votar por una idea que no se sabía si era cierto o no, y lo que sí era cierto, dejarlo oculto. Por eso les digo hoy que eso se utiliza muchísimo en Colombia, lastimosamente. Y nosotros somos una sociedad que no tenemos en cuenta eso. Y como eso no lo vemos, todo el tiempo nos están metiendo sofismas sobre sofismas sobre sofismas y la gente va a votar ¿por qué? Porque me lo dijeron en la radio, porque lo escuché en televisión. Ojo, algo muy triste que ustedes lo ven todos los días, porque me mandaron una cadena de WhatsApp donde decía que eso iba a ser así. Es que me lo dijo una tía. ¿Usted vio a su tía lo que le pasó? No, pero me contaron. Entonces no lo vio. ¿Cómo puede estar seguro si le contaron? Pero ¿qué ocurre? Ese tipo de sofismas, esa idea de los sofistas, de decirle a usted lo que quiero oír para generarle miedo y no darse cuenta de lo que hay detrás de ese miedo, es lo que utiliza en Colombia, que utiliza en Venezuela, se utiliza, eso no representa una idea política u otra. Gobiernos de izquierda, supuestamente, y gobiernos de derecha, supuestamente, han utilizado la misma figura del sofisma para sus propios beneficios. Si ustedes no me creen, vean lo que está pasando en Brasil. Tanto que se le dijo a la gente que no, que era una gripa, que eso era, que eso no tenía nada que ver, que la gente la gente homosexual iba a acabar con el Estado brasileño, que eso tocaba volver a la tradición, que iban a generar una cantidad de enfermedades por culpa de esas gentes. Y mire lo que está pasando ahorita, la enfermedad de dónde viene, del mismo gobierno brasileño. Ayer, solamente en un día, buscaron 3.648 muertes por COVID. En un día, la cantidad de gente desaparecida en una dictadura como la Argentina en 17 años se calcula entre 3.000 y 4.000 personas en 17 años que duró. Y las muertes por COVID en un día fueron 3.648. Y ustedes dirán, profe, ¿qué tiene que ver eso con Brasil? Eso es por allá, eso de aquí allá, uno nunca va a ir por allá. Debe ser que Colombia no tiene frontera con Brasil. Debe ser que Leticia está lejísimo de Brasil. Y debe ser que aquí en Bogotá nunca llegan vuelos que vengan de Leticia o que vengan de Brasil directamente. Eso aquí nunca nos va a pasar eso. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la gente en Brasil compró una idea de una política Bolsonaro, que es el presidente Jair Bolsonaro del Brasil. Es como un duque, pero peor, dicen por ahí, eh, porque es al menos que la iniciativa, el Bolsonaro, terrible. Pues le hizo su campaña política en contra de qué? En contra de la homosexualidad, en contra de la enfermedad, en contra de la libertad. Un tipo que es abiertamente clasista, racista, que ha sido, digamos, investigado por fraude, por corrupción, y fue la persona por la que votaron. Entonces ahora están viendo las consecuencias de ese voto, la misma gente pobre que hoy se está muriendo, porque los ricos de Brasil ya tienen la vacuna, pero los pobres no. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y por qué pasa eso? Porque la filosofía sofista aún se funciona y funciona claramente en política. Y la gente compra lo que ve, no compra lo que realmente pasa. ¿Mm?
¿Por qué hablamos de ese tema? Pues porque nos ayuda a entender cómo era la filosofía a la que se enfrentaba Sócrates. Y por qué Sócrates decía, eso no puede ser así. Y ahorita, si más de un brasileño hubiera leído algo de esta clase de Sócrates, se hubiera dado cuenta del error que hubiera sido votar por ese tipo de personas. Ah, profe, pero es que no es por allá. Menos mal aquí no pasa eso, ¿no? Menos mal aquí la gente votó por Duque a conciencia. O en Estados Unidos votaron por Donald Trump a conciencia, ¿no? E igual, eso también es de izquierdas y de derechas por igual. Igual pasa en Venezuela. La gente en Venezuela menos mal votó por Hugo Chávez y por Maduro a conciencia y no por lo que le vendieron los medios de comunicación. ¿Mm? Entonces, que ustedes se dan cuenta de eso, no distingue una clase, una línea política. Eso es una manipulación que hoy todavía se hace. Entonces, miren desde la época que estamos hablando, 390 y algo antes de Cristo y todavía funciona. ¿Mm? Bueno, entonces Sócrates, como les decía, un personaje muy enigmático, está en contra de esa forma de hacer filosofía, estuvo en contra mucho tiempo. Eso le costó la muerte. A este tipo lo van a condenar a morir envenenado, precisamente por eso, por esa forma de criticar el poder en su momento. Y otra cosa que es muy curiosa de Sócrates es que no se ha conocido hasta el 2021 que él haya dejado algo escrito. Todo lo que él hacía era verbal. Inclusive eso hace que durante la historia del mundo se cuestione muchas veces si él realmente existió o no, porque no, o sea, no hay un escrito de Sócrates que uno diga, vea, es que el tipo dejó este libro hecho, es que el tipo dejó esta carta escrita a mano. No, no hay nada de él. Pero muchos filósofos hablan de él en sus obras. Entre ellos, digamos, más destacado estudiante, que es el otro grande de la filosofía griega, con tres, Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, el primero de ellos, el que se enfrenta a los sofistas, Platón, el que sigue el camino de Sócrates, y Aristóteles, el que sigue el camino de Platón. Ellos van los tres de la mano en el mismo momento. Uno es el profesor del otro. ¿Listo? Entonces, muchos escritos perdón, muchas palabras y pensamientos de Sócrates se conocen es porque Platón, que era su estudiante, lo escribió en muchos libros. Entonces decía, como decía mi maestro Sócrates, tal cosa. Entonces había alguien que se llamaba Sócrates y que era filósofo. Y apareció, Platón escribió más o menos 25 libros, de los cuales en 15 menciona a Sócrates, o hasta el más. Y también empezaron a aparecer con el paso del tiempo otros filósofos que también lo citan. Entonces, muy seguramente dijeron, bueno, sí, Sócrates tuvo que haber existido, porque no es solamente uno, son muchas personas las que hablan de ese personaje, inclusive enemigos del tipo lo citan para controvertirlo. Quiere decir que alguien que se llamó Sócrates existió. Eso es como lo más relevante, así, como curioso, ¿no? En la vida del hombre. Como el hombre, bueno, como el hombre no dejó nada escrito a puño y letra, pues no que tenía claro cómo era la filosofía del tipo. Todo ha sido como interpretaciones del tipo. Hagan de cuenta, y aquí de pronto hay algo como de realidad y ficción que se mezcla. Sócrates es muy parecido, o sea, no lo puedo comparar obviamente, porque donde yo lo compare la iglesia me quita, me excomulga, dicen por ahí. Pero de alguna manera Sócrates comparte esa idea de ese estilo de vida, de ese personaje con Jesucristo, porque es una persona, digamos, del común, que hace filosofía como se supone la dijo Jesucristo, que hablaba con la gente, que los ponía en controversia, ¿cierto? Los ponía en contraposición a ver qué decían y que no hay nada escrito de él, realmente de él. Si usted se da cuenta, pues de Jesucristo no hay un evangelio. Todos los evangelios que hay con evangelio según San Mateo, evangelio según San Lucas, evangelio según San Juan, pero no hay nada escrito de Cristo que uno diga,
esto lo dejó hecho Cristo para la humanidad. Eso mismo pasa con Sócrates. Inclusive algunos, digamos, más, digamos, como con un pensamiento más malévolo, dicen que la persona que, o la historia de Jesucristo tuvo mucha base en la historia de Sócrates, que de pronto deja esa condición de inventarse a un personaje como el Hijo de Dios, es decir, esa creencia católica de un hijo de un Dios, estuvo basada en la historia de un personaje que se pareció a Sócrates y que tomó algo de la vida de Sócrates. Y si ustedes se dan cuenta, la historia de ellos es muy similar. Uno muere condenado a morir envenenado, otro muere condenado a morir en la cruz, uno muere por ser cuestionado porque está corrompiendo la mente de los jóvenes que lo siguen, otro muere porque está corrompiendo la mente de los discípulos que tiene, este tiene estudiantes, este tiene discípulos que lo siguen a donde va, sobre todo ahorita entrando la, la, la Semana Santa. Entonces, que ustedes se dan cuenta, hay muchos elementos en común, sabiendo que Sócrates vivió 400 años antes que el otro. Entonces, por eso dicen que de pronto Jesucristo, ese mito que nos inventaron del hombre, del Hijo de Dios, fue basado en la filosofía socrática o en el personaje Sócrates. Entonces no cabría decirles si es verdad o no, por eso les digo, muy seguramente si algún católico, cristiano, muy cristiano, me oye diciendo esto, pues me va a decir usted qué está diciendo, profesor, ¿cómo me le ocurre decir que Cristo era solamente uno? Sí, pero es que yo no puedo hablar del mito porque yo el mito no lo conozco. Yo tengo que hablar de la gente que yo. Si hablamos de mito, pues yo puedo decir que Jesucristo era igual a un extraterrestre, porque es un mito, yo no sé. ¿Ven? Pero los personajes sí. Entonces uno se da cuenta que ahí hubo comparaciones, ¿no? Que es como muy extraña, ¿no? Esa figura de Jesús es como muy similar a esa figura de Sócrates en filosofía. Tiene muchos elementos en común. Bueno, eso ya la historia y la locura de los profesores después nos da la razón. ¿Qué dice Sócrates? Entonces, ya para entrar en lo que nos interesa, esto era pura propaganda, ¿cómo que le llama? Pura sección de noticias de chisme, de farándula. Ahora sí estamos a lo que nos importa de Sócrates, el pensamiento del tipo. El tipo decía, tenía una palabra importantísima. La vamos a colocar aquí ¿cómo que le llama esto? La vamos a colocar aquí como en resaltado para que ustedes por favor la puedan escribir ahí en el cuaderno, porque es que muy juiciosito que están tomando apuntes. La palabra importante, o sea, el elemento central de la filosofía para entender a Sócrates, que es esta, la mayéutica. La mayéutica se escribía mayéutica, en griego les va a aparecer, esta aquí no puedo regalarme, a ver si lo puedo escribir de pronto la letra símbolo. En símbolo es lo más parecido que haya en el Word al... No, ven, no me aparece igual. Bueno, la palabra mayéutica de la guía aquí les va a aparecer escrito más o menos como que escribe en griego. La palabra mayéutica no tiene una traducción literal, pero más o menos quería decir el arte de parir ideas. Eso era mayéutica, el arte de parir ideas. ¿Listo? O la forma como yo pregunto. Para Sócrates, lo más importante era la pregunta. La pregunta es el origen y el fin de la filosofía. Es decir, si ven, aquí ya el hombre cambia, aquí ya no le interesa el arjé. Aquí lo importante para Sócrates es decir, ¿qué es lo importante Sócrates en la vida? Y Sócrates le va a decir a usted, preguntar. Preguntar. La pregunta es el elemento constitutivo de todo conocimiento, porque la pregunta lleva a la verdad. Ese es el método de Sócrates. Preguntar, preguntar, preguntar hasta alcanzar la verdad. ¿Listo?
Entonces, lo que él buscaba era que él pila con esta palabra porque la vamos a repetir ahorita, la vamos a repetir en 11 y la van a ver en el ICFES. Esto que él que va a inventar o esta palabra lo vamos a llamar la dialéctica. Esto viene de diálogo. ¿Qué es el diálogo? Poner una idea enfrentada a la otra. Esto es hacer diálogo. Yo no puedo decir que hago diálogo si yo le digo, cierto que Millonarios es el mejor, y si no es el mejor, entonces no les pongo nota. ¿Cierto que sí? Ah, sí, profe, sí. ¿Y usted? Sí, sí, claro, también sí. ¿Y usted también sí? Y Johan Coronel, no, a mí no me parece. Ah, bueno, Johan, usted no tiene nota. Porque ahí no hay diálogo. Ahí lo que hay es que yo estoy escuchando lo que yo quiero oír. ¿Ve? ¿Dónde hay dialéctica? Cuando se ponen ideas contrarias. Eso era lo que hacía este señor Sócrates. Iba hablando con su gente, iba con sus estudiantes y, por ejemplo, decían, vamos a hablar del amor. ¿Del amor? Para usted, ¿qué es el amor? Para usted, ¿qué es el amor? Para usted, ¿qué es el amor? Para usted. Y llegaba un momento en el que Sócrates decía, usted no, por esto, por esto, por esto, y les empezaba a tumbar todo lo que decían. Y la gente, claro, la gente decía, uy, sí, tienes razón, yo no tuve en cuenta esto, no, a mí me faltó esto, no, usted está equivocado porque el amor no puede ser tal cosa, por esto, esto y esto. Entonces el tipo lo que hacía era controvertir, por eso fue que al hombre lo mataron, por eso les digo, no es muy parecido mejor a la historia de Jesucristo. Jesucristo, si ustedes se acuerdan ahorita en Semana Santa que se pone de moda otra vez a hablar del tema, como todas las Semanas Santas, hay un pasaje que no recuerdo ahorita bien dónde está, de pronto que hay alguien más católico que yo me lo recuerda, pero hay un pasaje donde dicen que Jesucristo se pierde. Y creo que es el único pasaje donde hablan de José como papá. Y dicen que el hombre salió como loco a buscar al hijo porque se perdió Jesús, no llegó a la casa. Y creo que lo mandaron por algo y el man no volvió. Y pues ya sale a buscarlo porque era la noche, ya casi noche. Jesús decía que era un niño, tendría menos de 10 años y el hombre no apareció y se perdió. Y dicen que José sale como loco a buscarlo y lo encuentra a Jesús en un templo hablando con ancianos. Y lo que Jesús hace en el templo, según lo dice la Biblia, no lo invento yo, es que Jesús le empieza a enseñar a los ancianos en dónde está el error de lo que están diciendo. Y por eso se dan cuenta que Jesús intelectualmente es una persona importante. Y hasta ahí se sabe de José, no se habla más de la historia de qué pasó con José. Pero lo que sí se sabe es que Jesús utilizaba un método muy parecido al de Sócrates, que era controvertir a la gente. De alguna manera Jesucristo por eso, ¿no? Profe, yo difiero de tu idea. Dime. Vale, dime. No, profe, yo difiero de tu idea, solo quería decir eso. Ah, pero no me dices por qué. Me dejas a la mitad de la historia. ¿De cuál idea? ¿De la de Jesús? Profe, ¿O de la difiero de tu idea porque a mí me parece que Sócrates y Jesús no se parecen, o sea, no se parecen en nada. Porque, o sea, sí, o sea, no sé cómo explicarlo. Jesús es el Hijo de Dios y Sócrates es un filósofo. Y sí, pueden tener ideas parecidas, digámoslo así, pero son cosas totalmente diferentes para mí. Ah, bueno, sí, claro. Sí, sí, vuelvo y te digo que yo aquí no te puedo decir desde la parte, digámoslo, ¿cómo lo digo yo? De la parte espiritual. Sí, claro, obviamente no podemos hacer la comparación entre el Hijo de Dios y un ser humano cualquiera. Obviamente. No, no, quien haga eso, pues no, eso no tiene, eso es que entrar a cuestionar en que la cultura. Eso es llegar a decir a la gente, como hicieron aquí los españoles, por ejemplo, de llegar a imponernos una religión cuando aquí ya había una religión, o que ya no se puede cuestionar ni se puede comparar lo que hizo el Hijo de Dios por lo que dijo una persona del común. Lo que yo te estoy comparando aquí es la persona como tal. Sí, obviamente llega un momento en el cual no es comparable porque en nuestra concepción mitológica Jesucristo no se compara con ninguno. Por algo es superior a todos nosotros en nuestra mitología. Pero la persona, o sea, el acto de estar preguntando,
de estar en un lugar, de tener, pues hace que haya similitudes entre la historia de uno y la historia del otro. Ahora estamos hablando del mundo antiguo, ¿no? Muy seguramente si lo llevamos a la práctica, pues va a haber mucho que criticar tanto de Jesús como de Sócrates si lo llevamos al día de hoy. Pero pues sí, claro, sí, sí, obviamente. En la parte de lo que tú dices que es cierto, en la parte espiritual, pues no se puede comparar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo comparar? Es como también decir un árabe que compare a Alá con Jesucristo. Pues tampoco, porque el árabe cree en su Dios que es Alá y en su profeta que es Mahoma. Y tampoco, y es igual de válido que pensarlo nosotros, porque es su religión. Entonces sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. Bueno, entonces volviendo al personaje, eso era lo que decía Sócrates, el arte de parir ideas, eso era lo que él hacía. Iba caminando con su grupo de estudiantes, iba escuchando versiones y controvertía. Eso hizo que a mucha gente no le gustara, porque era la manera como lo empezaban a criticar, diciendo que pues el hombre estaba corrompiendo la mente de los niños, porque los enseñaba a pensar, los enseñaba a preguntar, los enseñaba a cuestionarse cosas que no eran cuestionadas o que no, digamos, que no se permitían cuestionarse en su momento. Por ejemplo, cuestionar a los dioses, cuestionar si los dioses existen o no, cuestionar quién era el poder, quién tenía el poder y por qué ese poder existía. Ese tipo de cosas, digamos, le condenaron al tipo, pero era su manera de hacer filosofía. Y en medio de todo, pues tenía razón, porque la filosofía, como lo vimos, es el arte de parir ideas. Y yo no puedo tener ideas si no me pregunto por las cosas, ¿cierto? Yo, ¿cómo voy a inventarme algo si no me pregunto cómo hacerlo mejor? ¿Cómo llegamos a tener un bombillo si alguien no se preguntó, venga, ¿y cómo hago para meter dos cargas eléctricas y que ésta se mantenga prendido? De algún lado tuvo que haber salido la electricidad. Alguien que tuvo que haber preguntado, bueno, ¿y qué hago si froto este metal con este metal y me generan una chispa? Alguien tuvo que haber preguntado eso en algún momento. Y eso generó que hubiera incendio, que hubiera una cosa, que hubiera investigaciones en su época hasta llegar al primer bombillo. Y luego otro preguntó, bueno, ¿y cómo hacemos para ese bombillo llevarlo a todas las casas? Y luego otro preguntó, bueno, ¿y cómo hacemos para que ese bombillo dure más? Y luego otro dijo, bueno, ¿y cómo hacemos para que ese bombillo sea más barato y rinda más? Ahorita, por ejemplo, los bombillos que se venden son de plástico y con blancos, ya no con amarillos, y ni de vidrio, ahora son de plástico y con blancos, duran más. Entonces, eso es conocimiento. Esa idea de preguntar para conocer más, para ir ampliando el conocimiento, era lo que Sócrates buscaba. Y para él, digamos, lo importante era llegar al valor importante, digamos, a la verdadera sabiduría. Por eso, filosofía es el arte el arte de preguntar, de cuestionar, de pensar para llegar a la sabiduría. Y él era el único que digámoslo, reconocía que no se las sabía todas. Y que como no se las sabe todas, pues hay que preguntar para aprender mejor las cosas. Como les digo, de él no hay nada escrito por él. De él hay escrito lo que Platón escribió de él y que otra gente escribió de él. Ejemplo, en muchos de los libros de Platón, Platón lo va a imaginar, a pintar como el mejor filósofo de todos. ¿Listo? Y muchos textos de Platón, Sócrates va a quedar como el filósofo que más importancia tuvo en toda la humanidad. Como el tope de la humanidad en pensamiento va a ser Sócrates. Es la forma como él de alguna manera va a, digámoslo, a plantear, a pintar a su maestro con palabras, también de alguna manera para limpiar su nombre, porque a él como lo mataron fue por eso, a él lo condenaron a morir. Inclusive la historia dice que a él los estudiantes de él le pagaron a los guardias, los sobornaron para que Sócrates se volara, para que no lo mataran.
y hicieron una recolecta y fueron y le pagaron a los guardias para que lo dejaran libre y se escaparan en una noche. Y cuando ya le habían pagado y le abrieron la reja y todo, el tipo dijo, no, yo me quedo. Y los otros, pero maestro, lo van a matar, o sea, mañana le van a dar la cicuta, que era el nombre del veneno que el tipo que tomó, que es un veneno muy poderoso, que va durmiendo, durmiendo, durmiendo la gente hasta que se, se durmió y quedó muerto, ya no respiró más. Eh, y el tipo dijo, no, yo tengo que morir. O sea, si ustedes sobornaron a los guardias para dejarme libre, quiere decir que no aprendieron nada de lo que yo les dije. Si lo importante de todo ser humano es conseguir la rectitud en la forma de pensar. La verdadera felicidad está en hacer las cosas como deben hacerse. No porque tengan una forma de hacerse, sino porque es lo más justo para todo el mundo. Entonces, que a mí me condenaron a morir es porque la justicia fue así. ¿Listo? Que vuelvo y repito, no se compara, pero es muy similar al planteamiento que tuvo Jesucristo en el momento de la cruz, ¿no? Jesucristo se pudo haber volado, eh, pues al momento de la última cena, ¿no? Él se pudo haber comido y pim, pim, se voló. Pero Jesucristo de alguna manera, ¿qué hace? Pues el hombre dice, no, yo considero que esto es mi función y pues y Dios me mandó aquí, pues es porque esto es lo que me toca hacer. Me toca. No es que quiero, no, es que me toca. Y pues el hombre asume que él va a morir en la cruz. Algo así hizo Sócrates. Por eso le digo que hay muchas similitudes, no con el Dios mito, con el Jesús mito, sino con el Jesús hombre. Hay muchas similitudes en su forma de plantearse también el cuento de decir, si esta es la ley y esta es la ley de los hombres, pues yo tengo que morir por la ley de los hombres, porque si no, todo lo que yo pensé no sirve para un carajo. Entonces, más o menos eso es lo que ocurrió con Sócrates, la moral, el buen ciudadano, todo eso lo planteaba. Y Sócrates va a ser como dibujado por sus estudiantes como el más brillante de los hombres en la edad antigua. ¿Listo? Claro, hoy, por ejemplo, tiene muchas dudas. Él habló del alma, por ejemplo. Él dijo que lo más importante para una persona sabia era tener limpia su alma. Hay filósofos ya de finales del siglo XIX, o sea, imagínense, 3000 años después, 200 años de antes que nosotros, que ya pueden en cuestionamiento y dicen, ¿y si el alma no existe? ¿Qué pasa si el alma no existe? O sea, todo lo que dijo Sócrates no sirvió para nada, pero ya va a ser 3000 años después de su muerte, 200 años antes de esta época. Pero pues bueno, ya es historia de la filosofía, ya con otros cuestionamientos, uno entiende por qué también empiezan a pensar que no hay alma, porque empiezan a haber una guerra mundial, entonces dicen, ¿para qué vivir si igual nos vamos a terminar matando entre nosotros? Y ya con otro tipo de filosofías más recientes, ¿no? Pero en su momento él planteó la idea de que el hombre tenía que ser justo, tenía que tener el alma limpia, por así decirlo, limpia no en hacer cosas buenas, sino hacer las cosas justas, las cosas necesarias, y pues su arte, que era el arte de preguntar, de preguntar. Inclusive hay una anécdota, que era la que les iba a decir, con otro filósofo sofista de los enemigos de la filosofía de él, que le dicen a Sócrates, le dicen, bueno, Sócrates, el man está hablando en esa época eran muy dados a que llamaran al vecino y venga y hablamos, que estamos aquí echando chisme. Entonces iban y hablaban un rato. Y hay un filósofo en el cual efectivamente el hombre llega a tumbarle y llega a Sócrates y uy, están hablando del poder, ese tema es importante, y Sócrates empieza a preguntar y empieza a tumbar todas las ideas, hasta que le están hablando de la libertad. ¿Qué es la libertad? Hasta que llega este que se llama Criterión y le dice, Sócrates, mire el problema que usted tiene. Y le dice, la libertad es la idea que genera la persona que tiene poder sobre los que no tienen poder. Túmbeme esa idea. Y Sócrates se vuelve loco porque ¿cómo va a tumbar algo que realmente de alguna manera es cierta?
En algún momento, ¿cuál es la idea de libertad? La idea que el poderoso le impone a los que no son poderosos sobre qué es la libertad. Y el hombre que vuelve loco, mejor dicho, dicen que jale, pero ustedes saben que jale tumbando todo porque tiene razón, o sea, tumben esa idea. Y el hombre que empieza a meter una idea, entonces empieza a hablar de la fe, empieza a hablar, perdón, de la fe, no, del alma, empieza a hablar para tumbar que la libertad es algo más grande a todos los hombres. E inclusive por eso, después de hacer eso y que el tipo se huele, pues va a decir, no tiene lógica. Estoy terminando de dar la razón al tipo, de que la libertad es algo que los poderosos hacen para condicionar a los que no tienen poder. Y eso era la filosofía de Sócrates. Y ya con esto más o menos aquí como muy rápido, téngalo en cuenta. Él da una idea, es que al pobre Sócrates le han pasado muchas. En la historia también hablan de un momento en el cual se sientan en un libro, de Platón lo escribe en su libro, El banquete, que era como una reunión donde se sentaban a hablar y a comer y a tomar vino, en los cuales hablan del amor. El banquete, ¿qué piensa usted del amor? Y hay 5 versiones del amor. Y la sexta es la que da Sócrates. Y la de Sócrates, mejor dicho, Platón lo escribe al final de su libro, El banquete, lo escribe como lo más ideal, mejor dicho, es la mirada más hermosa del banquete, del amor, la de Sócrates. Pero como nosotros somos tan humanos, hay una versión que es una versión, pero mala, que en el libro el tipo la pone como para burlarse del que la dijo. Y esa es la que más se conoce en el libro. No que conoce la mirada de Sócrates, que era más pura. Se conoce esa versión más chistosa. Luego, cuando damos Platón, hablamos de qué es el amor para él. ¿Listo? Terminamos entonces, ¿no? Que rápidamente, si hay dudas, si hay preguntas, como para que lo tengan en cuenta. Ah, bueno, lo que de esto que hemos hablado hoy y de la guía, la que estoy mostrando, lo que les dije, esta guía ya la empiezan a encontrar después de este viernes en 8, ya la empiezan a poder descargar. Recuerden que la guía número 2 es último plazo de este domingo en 8. Johan Coronel, acuérdate que me tienes que entregar la guía 1 y la 2, por lo que tú volviste hace poco. Sí, profe, estoy en eso. Listo. Profe, no se escucha. ¿Aló? ¿Mejoró? De pronto es por lo que estoy en micrófonos. Por favor, no que les olvide la guía número 2 para dentro de este domingo en 8, último plazo, está para el 4 de abril. Y desde el 5 de abril van a poder empezar a descargar esta. Igual yo la voy a subir de este viernes en 8, pero es para que la tengan en cuenta, esta que estamos mostrando. Van a hacer un cuadro sinóptico. Acuérdense que un cuadro sinóptico es donde usted coge una categoría como, por ejemplo, mayéutica, pregunta, alma, y empiezan a explicar qué significa para Sócrates cada una de esas categorías. Y lo segundo es que vamos a empezar, yo les dije a ustedes que vamos a empezar a molestarlos ya con el cuento del ICFES, que esta es una verdad absoluta para ustedes, presentar el ICFES. Es una verdad cierta y no tiene tema de discusión. ¿Ustedes qué van a hacer aquí? Tienen que empezar a hablar de la filosofía de Sócrates. Aquí les doy un ejemplo. Entonces, lo que hacen ustedes es hacer aquí como una frase que resuma algo, eso no tiene que resumirlo todo, algo de Sócrates. Luego, una pregunta con relación a esto, pero ojo, esa pregunta no puede ser escrita como forma de pregunta. Aquí les doy un ejemplo, tiene que ser abierta, porque así les preguntan en el ICFES. Y luego las 4 opciones de respuesta. Yo les doy el ejemplo. Entonces aquí yo les dije A, B, C y D y les pongo la respuesta concreta que es la B. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Van a hacer una introducción, una pregunta abierta, 4 opciones de respuesta y aquí abajo me colocan cuál es la respuesta real de esas 4 que hicieron. Las mejores de esas las voy a coger en la evaluación trimestral final.
cosa tal que como usted me las envía a mí por digital, yo escojo la mejor, cortar y pegar y les va a aparecer en su trimestral. O sea, más fácil para dónde pasar. Y ustedes mismos van a armar la pregunta. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Hay dudas? ¿Claro? ¿Sí, más o menos entendía la filosofía de Sócrates?